y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Un feliz sábado, hermanos, para cada uno de ustedes. Como ya mencionamos, estamos dando inicio el día de hoy a una serie fascinante de temas. Los 12 apóstoles del Cordero. El tema de hoy es introductorio y va a responder a la pregunta: ¿por qué aún no ha venido el Señor? Para nosotros como adventistas, este es un tema que llevamos muy cerca de nuestro corazón, porque hemos aprendido de la palabra de Dios de que la venida del Señor está muy cerca, a las mismas puertas. Pero hace años que venimos diciendo: Cristo ya viene, Cristo ya viene. Cuando vemos las señales de lo que está pasando, decimos: ahora sí, esto nos muestra que la venida del Señor está muy cercana. Y sin embargo, aquí estamos todavía. ¿Por qué? ¿Por qué parece haber demorado tanto la venida del Señor? Es cierto que las señales se siguen cumpliendo. Es cierto que cada vez vemos más cosas a nuestro alrededor que nos anuncian a voz en cuello que la venida del Señor está cerca. Pero la pregunta es: ¿por qué estamos todavía en este mundo de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de tristeza y de muerte? Un mundo lleno de injusticia, de crimen, de maldad, de inmoralidad que se sigue multiplicando día con día. Ya quisiéramos estar en la patria mejor. La pregunta es: ¿por qué no ha venido aún el Señor? Y en esta hora les voy a dar 3 respuestas a esa pregunta. La primera está basada en la parábola de las 10 vírgenes. Y vamos a ir a esa de inmediato. Mateo capítulo 25, que nuestra hermana Marlene tuvo a bien leer. Mateo capítulo 25 dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. La palabra entonces, que es un adverbio de tiempo, nos indica a cuándo hace referencia esta parábola del Señor Jesús. Recuerden que Mateo capítulo 24 y capítulo 25 son parte del mismo sermón que Jesús predicó en el Monte de los Olivos. El
famoso sermón profético de Cristo, donde los discípulos le preguntaron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús dio esa lista de señales. Y él dijo: cuando ustedes vean todo esto, sabed que está cerca a las mismas puertas. Y luego Jesús cuenta 3 parábolas, 3 historias ilustrativas para ilustrar la cercanía de su venida. La primera parábola es la de las 10 vírgenes. La segunda es la parábola de los talentos. Y la tercera es la parábola de las ovejas y los cabritos. En esta parábola de las 10 vírgenes hay una explicación para nosotros por qué todavía estamos aquí. Y la primera respuesta que les doy, es porque Dios, en su infinita sabiduría, Él lo sabe todo de antemano, dejó escrito en este sermón profético que iba a haber una aparente demora. Es decir, el hecho de que la venida del Señor Jesús se haya demorado tanto, ya estaba previsto por el Señor. Y usted dice: ¿pero cómo puede ser? Allí en Mateo 24, dice el versículo 36, pero el día y la hora de la venida de Cristo nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, es cierto que nadie sabe el día y la hora de la venida del Señor Jesús. Eso no quiere decir que no podamos saber cuando está cerca, pero el día y la hora nadie lo sabe. Pero también eso me dice algo más, que sí hay un día y una hora determinada para la venida del Señor Jesús. Porque si Jesús dice: el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, en el conocimiento de Dios y en los planes de Dios, hay un día y una hora establecida para la venida del Señor Jesús. Aunque nosotros no la sepamos, aunque los ángeles no lo sepan, sí Dios tiene determinado un día y una hora, cuando Él va a dar la orden a su Hijo: ve a buscar a la familia, a traerla con nosotros aquí. Entonces sí hay una fecha. Y los planes de Dios no conocen ni premura ni demora. Es decir, el reloj de Dios no se atrasa, ni tampoco se adelanta. Es exacto. Entonces, ¿por qué decimos que el Señor se ha demorado? Bueno, esta parábola nos enseña que iba a haber una demora. No en los planes de Dios, pero una aparente demora para los que estuviéramos esperando. Así que leamos la parábola. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante. Ese entonces y será, Jesús se está refiriendo a la generación que iba a estar esperando la venida del Señor. Entonces, es decir, cuando estén esperando la venida del Señor, porque se están cumpliendo todas las señales,
entonces, en ese momento final de la historia de esta tierra, el reino de los cielos, el pueblo de Dios, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, está representada por estas 10 vírgenes y notan que todas salieron a recibir al esposo. Tú no sales a recibir a alguien si no sabes que ya está viniendo. Sigue diciendo la historia que contó Jesús. 5 de esas vírgenes eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes, tomando sus lámparas, tomaron aceite también en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Así que las lámparas es un receptor donde se pone el aceite. Y hay una mecha que se prende y se va consumiendo el aceite. En la lámpara está el aceite. Pero también dice que tenían vasijas. ¿Y para qué eran las vasijas? Para reponer si hacía falta más aceite. Las insensatas tenían sus lámparas y tenían aceite, pero no llevaron aceite extra, adicional. En cambio, las prudentes sí lo hicieron. ¿Y por qué es tan importante esto? Versículo 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Notaron esa palabrita? Tardándose el esposo. Quiere decir que en la historia que Jesús contó, él mismo dijo que iba a haber una tardanza. Repito, tardanza para los que están esperándolo. Tardanza para las vírgenes, todas. No para Dios. Porque Dios sabe el día y la hora. Pero para nosotros iba a ser una tardanza. ¿Por qué? Porque lo esperábamos antes. Y no vino cuando lo estábamos esperando. Y lo seguimos esperando y aún no ha venido. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La mensajera del Señor en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro justamente menciona cuándo tendría que haber venido el esposo y la historia que contó Jesús dice a qué hora fue que vino. Dice aquí, Cristo está sentado con sus discípulos, capítulo 29 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Cristo está sentado con sus discípulos sobre el monte de las Olivas. El sol se acaba de poner detrás de las montañas y las sombras de la noche, a manera de cortina, cubren los cielos. Pero a plena vista de ellos, mientras están sentados en el monte, se halla una casa profusamente iluminada como para una fiesta. La luz irradia en raudales de sus aberturas y un grupo expectante
bastante aguarda en torno a la casa, indicando que está a punto de aparecer una procesión nupcial. Y entonces explica, en muchos lugares del Oriente, las fiestas de bodas se realizan a la puesta del sol, a la luz de las antorchas. El novio va al encuentro de su prometida y la trae a la casa de su padre para la fiesta de bodas. Eso es como se hacen las nupcias, los casamientos en el Oriente. A la luz de las antorchas, la procesión nupcial va de la casa del padre de la novia o la esposa y conduce a la novia y al novio hasta la casa del padre del novio, donde se ofrece una fiesta a todos los huéspedes invitados. En la escena que Cristo contempla, un grupo de personas está esperando la aparición de los novios y su séquito con la intención de unirse a la procesión. Y cerca de la casa de la novia se hallan 10 doncellas vestidas de blanco. Cada una lleva una lámpara encendida y una pequeña vasija para aceite. Todas están esperando con ansiedad la aparición del esposo. Pero se produce una demora. Transcurre una hora y otra tras otra. Y las que están esperando se cansan y se duermen. Según lo que acabamos de leer, ¿a qué hora estaban esperando que viniese el novio a recoger la novia? ¿A qué hora? A la puesta del sol. En la época que Jesús contó esta parábola, fue tan solo una semana antes de su muerte y era época de primavera. La Pascua se acercaba, faltaban 8 días. En la época de primavera, cuando se celebra la Pascua, es luna llena. Pero esto era una semana antes, pero todavía había bastante luna. Y en esa época del año, los días y las noches son iguales, es decir, duran el mismo tiempo. La noche dura 12 horas y el día dura 12 horas. Sale el sol a las 6 de la mañana y se pone a las 6 de la tarde. Aquí nos tienen un poquito confundidos con esto que nos cambian los horarios, ¿verdad? A cada rato nos están cambiando la hora. Y la semana pasada todavía se estaba poniendo el sol 1 hora más tarde. Ahora ya nos lo corrieron y se pone 1 hora más temprano. Pero allá en Israel no existe ese cambio de hora. Y para la época de primavera, el sol sale alrededor de las 6 y se pone alrededor de las 6. ¿Por qué menciono esto? Porque se estaba esperando la venida del esposo alrededor de las 6 de la tarde. ¿Y a qué hora llegó?
Sigamos leyendo. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Cuántas estaban dormidas? Todas. Y arreglaron sus lámparas. Ahora, la venida del esposo ocurre a la medianoche, pero lo estaban esperando a las 6 de la tarde. Les hago una pregunta a ustedes, hermanos. A ver, a las hermanas mejor, a las mujeres. Si usted está esperando que venga el novio, ya está todo listo, todas las acompañantes del séquito, todas vestidas bonitas de blanco, listos para la boda, y lo esperan a las 6. Pero no viene a las 6. Y están viendo el reloj y dan las 7. Ustedes, mujeres, ¿cuánto esperarían al novio si se demora? ¿Cuánto lo esperarían? Porque lo que pasa es que la mayor parte de las veces, la que se hace esperar es la novia, no el novio, ¿verdad? Esa es la que se hace esperar, pero en este caso, el que se demora es el novio. Pero sean sinceras, está todo arreglado, la fiesta está completa, el séquito, todo. Y han pasado 1 hora y el novio no ha venido. ¿Lo esperan otra hora? ¿1 hora está bien? Ya si fueran 2. Pero si pasan 3 horas y no viene. ¿Y si pasan 4 horas y no viene? ¿Y si pasan 5 horas de tardanza y el novio no aparece? En la historia que Jesús contó, el novio se demoró 6 horas. Pues con razón que todas las vírgenes, las acompañantes, se durmieron. Estaban cansadas. La fiesta iba a ser a las 6 y era en la medianoche. Y todavía el novio no había vuelto. Ahora, ¿entienden que la demora era mucho más de lo que ellos tenían planeado? Mucho, pero mucho más. O sea, no fue cortita la espera. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto esperamos al Señor? Y no viene, y no viene, y no viene, y no viene. Nuestro pueblo, el pueblo adventista, pasó por una experiencia bastante triste, ¿verdad? Al comienzo de nuestra historia. Esperaban que viniera el Señor Jesús. ¿Y qué pasó? No vino. Simplemente no vino. Y fue un gran chasco. Fue un gran chasco. Ahora, de allí aprendieron a no poner fechas para la venida del Señor Jesús. Pero entendieron que había un propósito por el cual Jesús se había demorado. Antes de venir, todos los casos tenían que ser decididos, porque cuando Él viene, Él ya trae su recompensa, su galardón consigo.
Entonces el juicio tiene que efectuarse antes que Él venga. Y eso lo comprendieron. Pero el asunto es que ya han pasado, imagínense, de 1844, ya casi 180 años desde que se inició el juicio en el cielo. ¿Todavía podemos decir que va a venir? Y lo seguimos esperando, ¿verdad? Bueno, resulta que el Señor dejó escrito esto porque Él sabía de que el pueblo que le esperaba iba a estar esperándole antes de lo que ellos pensaban. Miren lo que dice aquí la mensajera del Señor. Con frecuencia se me ha llamado la atención a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias y 5 insensatas. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para este tiempo. Lo mismo que el mensaje del tercer ángel se ha cumplido y continuará siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. El mensaje de los 3 ángeles es verdad presente, pero la parábola de las 10 vírgenes también es verdad presente. La historia que contó Jesús de las 10 vírgenes ilustra la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Por eso Jesús contó la historia. En la parábola, las 10 vírgenes tenían lámparas, pero solamente 5 de ellas poseían el aceite de reserva, el aceite extra que mantendría sus lámparas ardiendo. Esto representa la condición de la iglesia. ¿A quiénes representan las vírgenes? A la iglesia. La condición en que nos hallamos como iglesia que espera la segunda venida del Señor. Ahora, ¿y cuál es la condición de la iglesia? Según las vírgenes, ¿cuál es la condición? 5 estaban preparadas porque hicieron provisión extra para la demora. Pero las otras 5 no estaban preparadas. Terminemos la historia. A la medianoche, versículo 6, se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él
a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que esta historia ilustra el hecho de que no sabemos nosotros exactamente cuándo el Señor va a venir. Ni podemos nosotros ponerle fecha a Dios. Él es el quien puso la fecha. Y Él en su provisión contó esta parábola para que nos diéramos cuenta que está sucediendo exactamente lo que nos está pasando a nosotros. La parábola ya lo predijo. Ya era parte de lo que iba a suceder. Cuando pensamos en la aparente demora, nos interesa estudiar la diferencia entre las vírgenes necias y las vírgenes sensatas, porque eso es lo que hace la diferencia para entrar a la fiesta de bodas. Pero también esta parábola ilustra que de los que esperan la venida del Señor Jesús, muchos se van a quedar fuera y no van a entrar. Y esa parte no está muy bonita. Imagínate, la misma parábola de Cristo ilustra el hecho de que la iglesia que espera la venida del Señor Jesús, no todos van a entrar con Él a la fiesta de bodas del Cordero, no todos. Si lo tomamos en forma literal, yo no creo que sea en forma literal, pero si lo ilustra, la mitad de los miembros de la iglesia se van a quedar fuera y la otra mitad va a entrar. Lo que nosotros hemos estudiado en otras oportunidades es que no hay 1 en 20 que esté preparado. O sea que el porcentaje de los que van a entrar es mucho menos. ¿Por qué? A ver, investiguemos un poquito más esta historia. Todas las vírgenes esperaban la venida del Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas representan la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y el aceite de qué símbolo? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que les faltó a las vírgenes fatuas? Ahora, todas tienen la fe de que el Señor va a venir. Todas creen que Él va a venir. Todas están esperando. Pero hay 5 que no tenían aceite. ¿Qué representa el aceite? Entonces, ¿no tenían Espíritu Santo? Ahora, todas tenían lámparas y dice que todas tenían aceite en las lámparas. Pero las 5 prudentes no tenían aceite extra de reserva. Y la pregunta es, ¿qué es el aceite de reserva? Si el aceite es el Espíritu Santo,
Fíjense, las respuestas. La hermana aquí al frente dice, les faltó fe. Ella tiene razón, claro que sí. La hermana lo repite. No tenían fe. ¿Pero qué es el aceite extra? Todas tenían aceite porque todas tenían lámpara y todavía a la medianoche, cuando se despiertan y atisban las lámparas, las que no tenían aceite extra, miren lo que dijeron. Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, todavía no estaban apagadas. No dijeron, mira, se nos acabó el aceite y se apagó la lámpara. No, no. Quedaba muy poquito. Y no iba a alcanzar porque de ahí todavía tenían que acompañar el séquito alumbrando el camino. En aquella época no había alumbrado público, ¿verdad? Alumbraban el camino con las lámparas. Y de la casa de la novia había que ir hasta la casa del novio. Y ellas eran las que tenían que alumbrar el camino. No tenían aceite suficiente. Ahora, ¿qué representa esto? Escuchen qué interesante, cómo lo pone la mensajera del Señor. Ambos grupos, las prudentes y las fatuas, profesan estar esperando el regreso del Señor. Es decir, son adventistas. Son adventistas porque esperan el advenimiento del Señor. Ambas son vírgenes. Es decir, tienen una fe pura, tienen una doctrina correcta. Ambas tienen la palabra de Dios, tienen las lámparas y también tienen la luz prendida. ¿Qué es la luz prendida? La luz representa nuestro testimonio. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que la luz es el testimonio. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Es decir, todas están viviendo una vida que alumbra porque tienen lámparas. La pregunta es, ¿qué es el aceite extra? Wow. Veamos qué nos dice aquí. Las 10 vírgenes han oído el mensaje acerca del regreso del Señor y han respondido a ese mensaje. Y su doctrina es esencialmente correcta. Todas están en el camino correcto, están en el lugar correcto. Todas tienen lámparas, todas tienen aceite y tienen luz en sus lámparas. Noten que no se dice de estas vírgenes que unas eran buenas y otras eran malas. Aquí no está hablando de la gente, aún dentro de la iglesia, que son hipócritas. Escuchen bien esto. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Nosotros sabemos que en la iglesia hay genuinos y hay hipócritas. Pero no está hablando de eso. Las 10 vírgenes tienen luz
en su lámpara, es decir, no son hipócritas. Tienen testimonio. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la defienden y están con aquellos que la creen y la proclaman. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es un asunto bastante serio. Las vírgenes fatuas no eran hipócritas, eran genuinas y sinceras en su manera de pensar. No eran profanas, ni impías, ni mundanas. Incuestionablemente tenían una preocupación sincera por la verdad. Pero no se sintieron compelidas a conseguir el aceite extra. Ahora, esto es algo muy serio lo que estamos leyendo, hermano. Porque a simple vista, todos somos iguales. Pero unos entrarán a la fiesta de bodas y otros se van a quedar fuera y la puerta de gracia se les va a cerrar. ¿Y qué hace la diferencia? El aceite extra. Sigo leyendo. Cuán solemne es este pensamiento, nos hace temblar. Puede existir una elevada profesión y una creencia recta. Uno puede haber sido bautizado, puede participar regularmente de la cena del Señor, puede ser un dirigente en la iglesia, maestro de escuela sabática, director de jóvenes, diácono, diaconisa, anciano de iglesia. Sí, aún puede ser un pastor ordenado de la iglesia adventista y hasta desempeñar un cargo importante. Y sin embargo, no tener el aceite extra. Y de ese modo considerarse dentro del grupo de aquellos a quien el Señor Jesús llamó necios, insensatos. Y eso no es bonito, que te digan eres un necio. Y no estar preparados. Y finalmente, perderse. A mí me compunge la idea. Me hace hasta doler el corazón de pensar que hermanos y hermanas que amamos, que compartimos con ellos, se puedan perder cuando estamos juntos adorando al Señor. Es muy grave esto. Y más me asusta, no sea que yo sea considerado por el Señor como necio, porque me falte el aceite esencial, el aceite extra. Hermanos, es terrible tener cristianismo suficiente nada más que para engañar el corazón. Nada más que para adormecerse en una falsa seguridad. Nada más que para proporcionar una falsa confianza. Suficiente cristianismo como para perder el alma. ¿Te imaginas? Mejor nos vamos al mundo.
Hemos dejado tantas cosas. Hasta amistades, familia, manera de vivir, comidas, lugares donde íbamos, todo lo demás. Y hacemos todos esos sacrificios porque amamos al Señor y queremos estar listos para su venida. ¿Pero qué? ¿Qué? Si nos falta el aceite extra. Y tú me dices, ya, pastor, díganos, ¿qué cosa es el aceite extra? Porque yo no me quiero perder. Y yo tampoco, hermanos. El estudio de la Biblia no es sustituto para el aceite extra. El conocer la profecía no es sustituto para el aceite extra. El hacer la obra misionera no es sustituto para el aceite extra. El estar en el bando de oración y ayunar todos los jueves no es sustituto para el aceite extra. ¡Wow! Debemos poseer ese aceite adicional, extra, si queremos entrar al reino de los cielos. Y eso no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Ese es el dictamen de Cristo. No os conozco. Las palabras más tristes de toda la Biblia son esas. Señor, Señor, ábrenos, gritaron las vírgenes. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Las palabras más tristes. ¿Por qué? Porque se las dice a personas que estaban esperando su venida, que eran parte del séquito, eran de los escogidos que alumbraban el camino para la venida del esposo. Y que él les diga, no os conozco, es trágico. Saben, esto me hace recordar, decía hace un momento, sería mejor irnos al mundo y por lo menos gozar de este mundo. Pero estamos dejando todo eso para tener el reino de los cielos. Y si tampoco lo tenemos, entonces, ¿de qué sirve? Eso me hace recordar a la condición que Jesús habló también de su iglesia, la iglesia de la Odisea, donde él dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, os vomitaré de mi boca. Es decir, el Señor nos prefiere calientes, o mejor, fríos antes que tibios. Porque la tibieza espiritual te da una falsa seguridad, una falsa esperanza. Miren cómo dice aquí. Las vírgenes representan la condición de la iglesia. Y las que se les llama vírgenes necias representa el carácter de aquellos que no han experimentado en sus corazones la obra completa y genuina del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? No han experimentado en sus vidas, en sus corazones, la obra genuina
y completa del Espíritu de Dios. La venida de Cristo no cambia a las vírgenes necias en vírgenes sabias. No. La condición de la iglesia representada por las vírgenes necias se expresa también haciendo referencia a ella, a la iglesia, como en el estado de la Odisea. Aquí está, la misma mensajera del Señor lo dice. Es lo mismo que el estado de la Odisea. Y hermanos, los laodicenses serán vomitados de la boca del Señor. Al Señor le da náuseas nuestra condición espiritual. Le da ganas de vomitar. Le duele el estómago de vernos como estamos. Porque tenemos toda la luz, tenemos toda la verdad, conocemos todas las profecías. Y sin embargo, el Espíritu Santo no ha hecho en nosotros, porque no le hemos permitido, la obra completa de la transformación de nuestro carácter. Saben, cuando yo leo esta parábola, me acuerdo, cuando estaba más joven, yo decía, oh, pero esas vírgenes sabias eran bien egoístas, ¿no? Porque las otras que no tienen aceite extra, les dicen, dennos de vuestro aceite, que se nos están apagando las lámparas. Y ellas responden, oh no, vayan y compren ustedes. No sea que si nosotros les damos a ustedes, también nos quedemos nosotras sin aceite. Y yo digo, wow, pero qué egoístas, ¿verdad? Ellas tienen extra, pero no les quieren dar a las otras. Saben, hermanos, que no es egoísmo. Escuchen lo que dice aquí. Dice, el Espíritu Santo, representado por el aceite, obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza, el carácter de Cristo en su vida. Oh, la obra extra del Espíritu Santo es la transformación del carácter. Miren, si yo y tú no tuviéramos el Espíritu Santo, no hubiéramos creído, no hubiéramos aceptado al Señor, no estaríamos aquí hoy. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. El Espíritu Santo ha obrado en nosotros, pero ustedes saben que hay una lluvia temprana y hay una lluvia tardía. La lluvia temprana es la que hace germinar la semilla. Pero la lluvia tardía es la que madura el fruto para la cosecha. Podemos tener la lluvia temprana y no recibir la lluvia tardía. Wow, el tiempo vuela, es inexorable. Yo tengo 3 razones, imagínense, si voy por la primera. Miren por qué no pueden prestar o dar aceite extra. Dice aquí, las personas representadas por las vírgenes fatuas se contentaron con una obra superficial, a medias. Una obra a medias, superficial. Arrullan sus corazones en la seguridad, porque tienen la verdad. Pero no se dan cuenta que hay una obra que hacer
para estar preparados. Y nosotros siempre decimos, Cristo viene, prepárate. ¿Y cómo nos preparamos? ¿Cuál es la preparación necesaria para la venida del Señor? ¿Qué no es ponerse el vestido de bodas para ir a la fiesta de bodas? Nadie entra sin el vestido de bodas. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y cómo se ha preparado? ¿Cómo se prepara la novia? Versículo 8. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es el lino fino? El carácter, las acciones revelan nuestro carácter. Dice aquí, cuando se despiertan alarmadas por su letargo, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan sus necesidades. Pero en las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro. Yo no puedo comer por otro. Yo no puedo limpiarme por otro. Es una obra individual. Yo no puedo vestirme por otro. Es algo que yo tengo que hacer. En las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia de otro. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. ¿A cuánto se ofrece la gracia? A toda alma. El mensaje evangélico se ha proclamado. El que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. La gracia, la misma palabra lo dice, es gratuita. Y todos pueden recibirla, pero que hay que recibirla. El carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo individualmente en la vida de cada uno. La invitación está hecha para todos. Todos tenemos la misma oportunidad, pero no todos la aprovechamos de la misma manera. Ahí está la diferencia entre las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes. Y es justamente en este tiempo de espera cuando nos toca desarrollar el carácter que sea digno para el reino de los cielos. Ahora, esto me lleva al segundo punto. Y toda esta semana vamos a estar hablando acerca del carácter. Y vamos a estar viendo cómo otros que tenían hasta caracteres peores que los nuestros lograron la victoria. Y si ellos la lograron, también nosotros la podemos lograr. Ese es el tema de esta tarde. Si otros lo lograron, yo también puedo. Por eso vamos a estudiar la vida de los apóstoles del Cordero y ver cómo ellos desarrollaron un carácter semejante
al de Cristo. La segunda razón. La primera razón ya la expliqué. Hay una demora. No de parte de Dios, pero una percepción de demora en nosotros. Y eso estaba previsto y profetizado por el mismo Señor Jesús. Es decir, todo va de acuerdo al plan de Dios. Aún la demora estaba prevista. No tenemos por qué preocuparnos. No es que, ay, ¿qué pasó? El Señor se olvidó de nosotros. No, todo ya estaba previsto y estamos en este periodo de demora, pero con una razón, para lograr lo que tenemos que lograr. La segunda razón por la cual el Señor todavía no ha venido. Cortito, no lo voy a desarrollar ya. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Fíjense, aquí está. Algunos lo tienen por tardanza, pero no hay tardanza de parte del Señor, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La segunda razón de la aparente demora del Señor Jesús es porque Él quiere tu salvación. Y dale gracias a Dios que aún no ha venido, porque si hubiera venido, te hubiera encontrado no preparado. Él es paciente porque Él quiere que vayamos al arrepentimiento. El Señor no quiere que ninguno perezca, dice aquí. No queriendo que ninguno perezca. Pero ¿saben cuál es la realidad? La gran mayoría de las personas van a perecer. Y eso es lo triste. Jesús lo expresó de esta manera. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Cuántos son los que van a hallar, encontrar el camino a la vida eterna? Pocos, pocos. Y aunque Dios no quiere que ninguno perezca, y Él ha hecho suficiente provisión para la salvación de todos. Ya lo leímos aquí. Miren lo que dice. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo, no se olviden de esto, con su deseo y su consentimiento. Dos cosas. Tengo que querer y tengo que permitir, consentir que el Espíritu Santo haga su obra en mí. Él no la va a hacer a la fuerza. Yo tengo que desearlo, anhelarlo, pedírselo y permitirle que Él utilice los medios que Él sabe que me van a pulir, que me van a transformar para darme un carácter semejante al de Cristo. Y ese es nuestro tema en toda esta semana. ¿Cómo obtener un carácter digno del reino de los cielos? Entonces, la segunda razón, Dios quiere que nos salvemos. Por eso la aparente demora. El profeta Ezequiel lo expresó con estas conmovedoras palabras. Ezequiel capítulo 33. Dice el versículo 11. Diles, le dice Dios a Ezequiel. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva.
Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y él está hablando a su pueblo, a la casa de Israel, y dice, ¿por qué tienen que perderse? ¿Por qué? Volveos de vuestros malos caminos. Dios ha hecho provisión para la victoria en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que querer y que permitirle hacer esa obra en nosotros. Y voy a la tercera. La tercera. En este mismo librito, Palabras de Vida del Gran Maestro, que vamos a estar tocando esta semana al hablar del carácter de cada uno de los apóstoles, hay un capítulo, la parábola que estábamos leyendo hoy es de las 10 vírgenes. Y este librito, Palabras de Vida del Gran Maestro, trae todas las parábolas de Cristo explicadas. Es precioso, las parábolas de Jesús. Y hay una parábola que es la parábola del sembrador, ¿verdad? Y el crecimiento de la semilla. No la vamos a ver ahora. Solamente les voy a leer un parrafito aquí. Dice: la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual. Y no puede crecer la semilla sin el agua. Si no hay agua, no crece, no germina la semilla. Y el agua también es símbolo del Espíritu Santo. El desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Como en la naturaleza, así también en la gracia. No puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir. Pero si no crece, se muere. Así es en la vida espiritual. Y así como el crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada grado del desarrollo de nuestra vida cristiana, nuestra vida puede ser perfecta. En cada etapa. Oh, todavía no somos árbol grande, pero un árbol pequeñito puede ser perfecto en su nivel. Si cumplimos el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. La santificación, llegar a ser como Cristo, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Con la multiplicación de nuestras oportunidades, aumentará nuestra experiencia y se acrecentará nuestro crecimiento. Llegaremos a ser fuertes para llevar responsabilidades y nuestra madurez está en relación con nuestros privilegios. Hay hermanos que nunca crecen, todavía son bebés espirituales. Tienen años en la iglesia y todavía necesitan que los animen, que los llamen, que los apoyen. ¿Qué pensar en ayudar a otros si ellos son los que necesitan ayuda? Porque nunca crecieron. Termina diciendo la cita: el agricultor divino espera una cosecha como premio a su labor y sacrificio. Cristo está tratando de reproducirse a sí mismo en el corazón de los hombres. Así como la semillita, el granito, piensen en el grano de maíz, ¿verdad? No se parece a la planta, pero ahí tiene todo el potencial. Y cuando usted lo siembra y le echa agua, comienza a crecer y se parece mucho a la planta de donde vino.
Esa es la obra. Dice aquí, Cristo está tratando de reproducirse a sí mismo en el corazón de los hombres y lo hace mediante los que creen en Él. Esta es la obra del Espíritu Santo, reproducir en nosotros el carácter de Cristo. El objeto de la vida cristiana es llevar fruto, la reproducción del carácter de Cristo en el creyente. Eso es lo que Dios anhela. Y ahora la razón por la cual Cristo no ha venido está aquí mismo. Y ustedes ven que las tres cosas tienen relación. Dice aquí, y cuando el fruto esté maduro, se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Qué es lo que espera anhelantemente Jesús? Que su iglesia refleje su carácter. Y cuando su pueblo reproduzca su carácter en ellos, Él los reconoce como suyos y los reclama. Y miren cómo termina la cita. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Tú dices, pero es que no podemos apresurarla ni demorarla. Cada uno de nosotros tenemos una obra que hacer. Y cuando el carácter de Cristo se reproduzca en sus escogidos, ojo, muchos son los llamados y pocos los, pero cuando su iglesia esté madura, cuando sus escogidos representen el carácter de Cristo, viene la lluvia tardía. Y la lluvia tardía madura el fruto de la cosecha final. Salimos a dar, ahora sí, viene el esposo a la medianoche. Eso se llama el clamor de medianoche. Y el clamor de medianoche se da después de la lluvia tardía. Cuando el pueblo sale a proclamar, ahora sí, esto se acabó. Y Cristo viene a buscar. Tres razones por las cuales Cristo no ha venido todavía. Primero, estaba previsto, iba a haber una demora. Y estamos en ese periodo de demora, pero tenemos una obra que hacer, el aceite extra en nuestra vida. La obra del Espíritu Santo en la transformación de nuestro carácter. Eso comenzó en ustedes, el día que creyeron, el día que aceptaron al Señor, el día que se bautizaron comenzó esa obra. Pero la plantita está chiquita y tiene que ir creciendo y creciendo y creciendo hasta reproducir en sí misma la planta de la cual vino. Cristo quiere reproducirse en nosotros para su gloria. La segunda razón relacionada con la primera, que tiene que ver con el carácter, es el Señor no ha venido porque Él no quiere que nosotros nos perdamos, porque todavía nuestra vida no está de acuerdo a lo que tiene que ser para cuando Él venga. No es que nos vamos a ganar el cielo por ser perfectos, no, pero vamos a vivir en el cielo con Jesús y los ángeles. Y en el cielo no entra ninguna cosa impura, ni sucia, ni de mal carácter. ¿Se imaginan ustedes en el cielo una persona de mal carácter? ¿Para qué vamos al cielo? Por eso, y recuerden, vamos a aprender esta semana que el carácter no solo es intransferible, pero también que es lo único que nos vamos a llevar de esta tierra al reino de los cielos. Entonces, en la vida de los 12 apóstoles, vamos a ver
el carácter de cada uno de ellos y cómo ellos lograron su cambio de carácter. Hace años atrás, cuando apenas comenzó esa iglesia, nuestra primera iglesia del ministerio, yo di una serie, estábamos todavía ya en la Colorado, y esa serie era de los 12 hijos de Jacob. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de esa serie? A ver, muy poquitos, ¿eh? La mayoría no estaban en aquella época. ¿Saben cuántos sermones di en esa serie? Fueron 45 sermones. Lo daba los martes, los viernes, los sábados por la mañana y los sábados por la tarde. 4 sermones por semana. O sea que pasamos 3 meses enteros con una sola serie. Esta no va a durar tanto, pero es la paralela. Aquellos eran los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. El Señor formó su iglesia del Antiguo Testamento con 12 patriarcas. Y el Señor forma su iglesia del Nuevo Testamento con 12 apóstoles. Los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, sus nombres están en una de las 12 puertas de la ciudad. Nombres de los 12 apóstoles están en los 12 cimientos de la ciudad. Y para entrar por una de esas puertas, ¿por cuál puerta vas a entrar? Esa puerta está sostenida por una base, un cimiento. Tiene que ver con el carácter. Te invito a que no te pierdas ninguno de los temas de esta semana. Yo sé que muchos entre semanas se les dificulta poder venir aquí. Mi plan era haber dado la semana entera aquí, pero luego unos poquitos la escuchan. Así que lo vamos a dar los sábados aquí y el próximo viernes y sábado en vivo aquí, pero entre semana a las 7:30 en punto. Estén al pendiente porque voy a comenzar y lo voy a hacer desde el canal de televisión, pero en vivo. Es decir, no está pregrabado, no vamos a poner un sermón que ya se predicó. Mañana voy a estar predicando el tema acerca de Felipe el pragmático. Felipe el pragmático. Un carácter muy especial. Inviten a otros también. Vamos a concluir en esta hora pidiéndole al Señor que Él nos ayude a ver la importancia de lo que estamos aprendiendo. Yo espero que lo haya podido expresar de tal manera mi preocupación por mi iglesia. Yo soy vuestro pastor y yo quiero ver a cada una de estas ovejitas en el reino de los cielos. Yo quiero que cada uno de ustedes se salve. Pero cuando leo lo que el Señor Jesús dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar. Cuando leo que de los mismos que no eran hipócritas, sino que eran sinceros y amaban al Señor, se quedan fuera y no entran a la fiesta de bodas. Yo no quisiera que ninguna de las ovejitas de este rebaño estén entre las vírgenes fatuas. Vamos a pedirle al Señor que Él impresione nuestra mente. El tema de esta tarde, muy importante también, muy importante. Si otros lo lograron, yo también puedo. Porque cuando veamos los defectos de carácter de los apóstoles, vamos a decir, pero eran peores que yo. ¿Y por qué Jesús los escogió? No por lo que eran, sino lo que podían llegar a ser por la gracia de Cristo. Y por eso te escogió a ti y me escogió a mí. Vamos a concluir orando por cada uno de nosotros. El himno tema que escogimos para toda esta semana lleva por título ¿Cómo ser cual Cristo?
¿Cómo ser cual Cristo? Y lo vamos a estar cantando. Y al comienzo de cada noche, ese es el himno que vamos a cantar juntos. No importa que ustedes estén en sus hogares, todos unidos, cantando este himno. ¿Cómo ser cual Cristo? Pero antes de cantar nuestro himno, pero quisiera concluir invitando a aquellos que todavía no han hecho una decisión a favor de Cristo, para recibir a Cristo en su corazón, para que el Espíritu Santo inicie la obra en ustedes de la transformación del carácter. Yo quiero orar especialmente por aquellos que aún no han sido bautizados, que aún no forman parte de la iglesia del Señor en esta tierra, que guarda sus mandamientos. El sábado que viene vamos a tener un bautismo y va a haber un lindo grupo de hermanos y hermanas que van a sellar su pacto con Jesús. Pero quizás hay alguien aquí presente en el día de hoy a quien Dios lo trajo. Ha escuchado este mensaje, ha impresionado su alma, su corazón y quiere decir: Señor, yo quiero que tú inicies tu obra en mí. Dice la Escritura: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y Dios quiere hacerte un hijo suyo en el día de hoy. Acuérdate, todo depende de tu deseo y tu consentimiento. El Espíritu Santo no va a engendrar en ti un nuevo ser a menos que tú se lo permitas. Él no entra a la fuerza. Tú tienes que decirle: quiero, Señor, te acepto como mi Señor, quiero que me des tu Espíritu Santo, y Él va a iniciar la obra en nosotros. Y la va a completar para el día de la venida del Señor. Quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que necesita en forma especial una oración para que el Espíritu Santo haga esa obra en usted? Quizás está frío, amén, amén, hermano. Quizás está frío en su corazón, necesita un cambio. No puede seguir así, sabe que la venida del Señor se acerca y no estamos preparados. Amén, el Señor te bendiga a ti también. Quizás hay alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo. Te felicito, hermano, te felicito. Acérquense, vengan aquí. Si hay alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo, quiero orar por ti en esta hora. Acércate aquí adelante. Yo sé que hay personas a quien el Espíritu Santo ha traído hoy aquí. ¿Y han venido? No porque ustedes tomaron esa decisión, sino porque Dios los trajo. Para que escuchen su verdad, para que escuchen su mensaje. Pero ahora de ustedes depende el aceptar. Ven y dile al Señor: quiero, Señor, quiero que entres en mí. Quiero que tú comiences a hacer la obra en mi vida. Si aún no has tomado el paso del bautismo, acércate aquí. Vamos a orar por ti en esta hora. También en esta oración vamos a incluir a los enfermos. Y si tú tienes algún ser querido que necesita oración porque está enfermo, vamos a pedirle al Dios del cielo que responda esta oración. Ana Quijano y Danilo Quijano están graves en el hospital. Vamos a orar por ellos en esta hora. Y si tú necesitas oración por algún ser querido, acércate. Ven con fe y le vamos a pedir al Señor con fe por la restauración de esa alma para Cristo. Los que aún no han tomado el paso del bautismo son visitas en nuestro medio. Quizás fuiste bautizado en otra iglesia, pero todavía estás aprendiendo todo el mensaje que Dios te ha dado. Quiero estar en contacto.
quiero seguir orando por ti. El Señor conoce el nombre de esa persona por la cual tú le vas a pedir. No hace falta que me lo digas a mí. Él dice, si dos de vosotros os pusieseis de acuerdo para pedirme cualquier cosa, yo desde el cielo concederé la petición de tu corazón. Entonces tú vas a orar por ese ser querido y yo también. Y entre los dos vamos a pedirle al Señor que haga esa obra. Hay muchos que tienen necesidades físicas. Un milagro en la vida de ellos o de sus seres queridos. Vamos a pedirle con fe. Él es el mismo Dios, Él no ha cambiado. Y todavía tiene el poder de restituirnos para gloria suya, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a la arrepentimiento. Aquellos que puedan, sé que algunas personas ya son mayores, les cuesta arrodillarse, pero los que puedan nos vamos a arrodillar para pedirle al Señor este milagro en nuestra vida. Si no puedes, arrodilla las rodillas de tu alma. Y tú que me ves a través de la pantalla, para ti también es este llamado. Donde quiera que estés, puedes acudir al Señor y Él te va a oír. Únete a esta oración en la plena confianza de que Dios va a escuchar tu oración y te va a responder. No importa dónde estés. Y recuerda, toda esta semana, esta tarde y luego desde mañana, domingo, toda la semana estaremos a las 7:30 de la noche dando un nuevo tema de esta serie, Cómo ser cual Cristo, es otro nombre de la serie. Los 12 apóstoles del Cordero. Vamos a orar. Amante Padre y Dios nuestro, aquí estamos delante de ti compungidos, porque tu Espíritu Santo ha hecho tu obra en nuestros corazones. Nada, ni siquiera una hoja de un árbol se mueve si tú no le das la fuerza para hacerlo. Oh Señor, en esta hora, cada uno de estos hermanos y hermanas míos, hemos venido aquí adelante porque necesitamos la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos. Tú sabes, Señor, que queremos ser sabios. Queremos que tu Espíritu Santo transforme nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Pero no lo podemos hacer por nosotros mismos. Tú nos trajiste aquí, nosotros hemos respondido a tu llamado. Te pido en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados. Los reconocemos, Señor. Necesitamos tu perdón y tu limpieza. Que tú quites todo lo malo y que pongas tu Espíritu Santo. Entendemos, Señor, que tú no pones tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu es santo y no habita en la inmundicia. Pero queremos que hagas tu morada en nosotros. Por eso, límpianos, purifícanos con la sangre preciosa de Cristo, para que tu Espíritu Santo pueda tomar control de nuestra vida. Lo anhelamos y consentimos en que tú hagas esta obra en nosotros, Señor. No solo de perdonar, pero también de quitar lo malo de nuestra vida.
Te entrego a cada una de estas almas en tus brazos de amor. Bendice, Señor, a aquellos que hoy han tomado la decisión de entregar su vida a ti y prepararse para el bautismo. Bendice a los que han de ser bautizados el próximo sábado. Y te pido en forma especial por aquellos que tienen una necesidad física. Tú la conoces. Algunos han venido porque ellos están necesitados de un milagro en su vida. Para ti no hay nada imposible, Señor. En el nombre de Jesús te pido que seas propicio y escuches nuestra oración y nos des los pedidos de nuestro corazón siempre que estén de acuerdo a tu voluntad. Te pido por este hermano que necesita sanidad en sus ojos. Te pido por los miembros de nuestra iglesia que están en el hospital. En este mismo momento, que tu mano pueda llegar hasta ellos y hacerles saber de que tú estás a su lado aún en el lecho del dolor. Oramos en forma especial por Ana y por Danilo y tan graves. Oh Señor, salva sus vidas para que puedan conocerte y honrarte a ti y puedan saber que por la oración de fe son restituidos por Cristo. Y a todos los demás que estamos aquí, por nosotros y por nuestros seres amados, te pedimos que seas propicio para darnos lo que anhelamos para tu gloria. Creemos en tu palabra y en tu poder y pedimos tu Espíritu Santo. Nos ponemos en el camino para recibir tu bendición. Y toda esta semana queremos ser edificados, fortalecidos espiritualmente para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros para gloria de tu nombre. Despídenos con tu bendición, no de tu presencia. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.